Como les decía, el día de hoy vamos a ver un tema de vital importancia, un tema sumamente importante para el ser humano que tiene que ver con la desinflamación y la regeneración celular. Y quiero con ustedes el día de hoy compartir mi pantalla para que puedan ver ustedes de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ustedes pueden ver ahí el título, se llama Rompiendo Barreras, Desinflamación y Regeneración Celular, Factores Moduladores de la Inflamación. ¿Qué es lo que todo ser humano debiese saber con respecto a este tema? Si ustedes ven una imagen como estas, nos invita inmediatamente a la mayor parte de nosotros a pensar en algo saludable, en algo nutritivo. Nos invita a pensar en la vida que viene en ese gajo de mandarina, en las semillas que contiene, en el árbol que lo produjo y en los beneficios de los nutrientes que el paciente tiene en el momento de que empieza una alimentación de un orden desinflamatorio. Entonces, quise ponerles esta foto de inicio para que ustedes imaginen y piensen en un mundo saludable basado en un conocimiento que hasta hace poco tiempo era exclusivo del médico y que hoy debe de ser materia de toda persona responsable de la salud de él mismo, de ella misma y de sus seres queridos, de su familia, de los seres que más cercanos se encuentran a esta persona. Vamos a empezar diciendo, ¿sí?, que la inflamación como tal, yo quiero decirles a ustedes que es un fenómeno que es meramente positivo cuando entendemos que nos inflamamos como una respuesta natural del organismo para repararnos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que cuando yo estoy con una agresión celular, vamos a hablar de me astillo un dedo, y en ese momento esa astilla en ese dedo genera un estímulo para que inmediatamente esa agresión sea reparada. A eso le llamamos inflamación aguda. Es normal en todas personas cuando tienen una infección en la garganta, cuando se dieron un golpe, un traumatismo, cuando jugando en el fútbol, en el deporte, tenemos un esguince, nos doblamos el pie. Todas esas situaciones son situaciones que provocan inflamación aguda, pero como una respuesta natural del cuerpo a sanar, a reparar el tejido y a regenerarlo. Todas esas situaciones son completamente reversibles. Es decir, nos permite a nosotros llegar nuevamente a un estado de restauración, como lo vamos a mencionar en un momento. Entonces, quiero dejar primeramente ese concepto como muy claro para que entendamos que nos inflamamos porque el cuerpo quiere repararnos. El punto más importante de esto que les estoy diciendo es que cuando esta inflamación pasa a ser de una inflamación aguda del momento, provocado por un trauma, por una astilla, por un golpe, ¿verdad?, por una infección, ¿verdad?, en alguna parte del cuerpo, pasa, si no se atiende esto, o si se va agrediendo a través de otros métodos que vamos a ir viendo, pasa a ser una inflamación crónica de tipo silencioso, que en la mayor parte de las veces no da ningún síntoma. Y eso es donde hay justamente que poner atención. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla, ¿sí?, para explicarles a ustedes que prácticamente, por definición, la inflamación es una respuesta protectora, cuyo objetivo último es librar al organismo de la causa inicial de la agresión. Y aquí hablábamos de microbios, toxinas y cualquier otro agente que nos agrede.
prácticamente las consecuencias de esta agresión pues son tejidos dañados, y ahí es en donde el organismo trata de reparar esos tejidos dañados a través de un proceso llamado inflamación, que está, digamos, fundamentado a partir de que nuestro sistema inmunológico es el que va a ayudarnos a que esta inflamación vaya a ceder. Es decir, en otras palabras, cuando nos inflamamos, nuestro sistema inmunológico, que es nuestro ejército de defensa, echa a andar un mecanismo de autorreparación para beneficio de nuestro cuerpo. Son nuestros centinelas, son nuestros policías, son nuestros guardianes que andan circulando constantemente en nuestro cuerpo y que en el momento que detectan la agresión, inmediatamente empiezan a actuar. Sin embargo, la inflamación y su reparación pueden ser potencialmente dañinas cuando se hace crónica o silenciosa. Ejemplos: artritis reumatoide, ateroesclerosis, que es cuando se tapan las arterias del corazón, fibrosis pulmonar, diabetes y cáncer. Hoy día en México, 1 de cada 3 personas está padeciendo diabetes y cáncer, 2 enfermedades que van liderando las causas de muerte en nuestro país, tristemente. Como les decía hace un momento, rápidamente les digo, la inflamación se divide en 2, la aguda y la crónica o silenciosa. Y como pueden ver ahí en el dibujo donde dice inflamación aguda, la idea es que haya una resolución, ¿verdad? Una resolución de la patología cuando yo me inflamo para reparar. Y una inflamación crónica, habitualmente lo que ocurre es un estancamiento de células inmunológicas de nuestro sistema de defensa que van a hacer que haya muerte celular, pero otra parte de esa muerte celular no es reparada de manera adecuada. Hay una persistencia de la inflamación y a consecuencia de esto empiezan otras células que se llaman fibroblastos a estar presentes, lo que va haciendo que con el tiempo se haga una especie de cicatriz interna que va generando mala función, pérdida de la circulación y obviamente complicaciones adicionales. Pero, amigos míos, ¿qué dicen las bases de la medicina? Nosotros cuando estudiamos medicina vemos en un libro que se llama Patología Estructural y Funcional de Robbins, en los primeros semestres de la carrera, cómo funciona la célula, cómo funcionan todos los tejidos. Bioquímicamente también vemos cómo es el funcionamiento bioquímico y cómo es la reparación justamente de estos tejidos. Yo les explico esto a ustedes, todos ustedes que me están viendo el día de hoy, queridos amigos y amigas, porque el público general hoy día, en el año 2018, tiene un conocimiento de medicina a través del internet de lo que yo sabía cuando me gradué en 1990. Prácticamente estamos hablando de 28 años después, tú tienes en tus manos todo el conocimiento que yo sabía de médico cuando me gradué. Y esto que te estoy diciendo es de vital importancia porque el conocimiento te da poder, el poder de cambiar tu vida, de mejorarla. Y hoy quise ponerte esta fotografía porque ahí viene capítulo 1, adaptaciones celulares de lesión celular y muerte celular, que si tú ves en la siguiente diapositiva, en el capítulo 1 de este libro, en la conclusión, dice, lo que está ahí subrayado, dice, habrá que hacer referencia a todas estas alteraciones que menciona el capítulo 1 a lo largo de todo este libro, ya más detallado, ya que toda lesión orgánica y finalmente toda enfermedad clínica surge a partir de trastornos de la estructura y la función celular. Si tú entiendes que toda enfermedad surge de principios básicos de medicina, que es la alteración de la función y de la estructura y de la bioquímica, entonces empezarás a entender que si tú cuidas esta fisiología normal de tu cuerpo a través de hábitos saludables, evitarás justamente que ocurra el tema que hoy nos acontece, que es el tema de la inflamación silenciosa. Aquí tú puedes ver que el del proceso de la inflamación, lo que te decía yo de la activación del sistema inmune, aquí tú ves unas células en color azul
que están migrando, ¿verdad?, en un tejido dañado y que permean, o sea, se meten a través de las membranas celulares y pasan a, ¿sí?, el tejido circulatorio y a los tejidos dañados para hacer su reparación. Y ves ahí, en el lado izquierdo, dice unidad 1, patología general. Después, el capítulo 2 habla de inflamación aguda y crónica, es decir, es un concepto que sí existe. Es algún concepto que muchas veces a los médicos se les olvida. Pero si nosotros actuáramos a este nivel de la inflamación, créanme que muchas patologías se podrían prevenir y muchas patologías se podrían restaurar y revertir. Y en el capítulo 3 dice renovación y reparación tisular, regeneración, curación y fibrosis. O sea, ¿es posible ayudar a nuestro organismo a realmente repararnos una vez que está dañado? La respuesta es sí. Te pongo esta diapositiva porque seguramente en la que sigue, esta, la quiero que la vean ahorita, dice signos clásicos de la inflamación. Y de una manera caricaturesca dice ahí, hay calor cuando hay inflamación aguda. Normalmente tú te das un golpe fuerte en la mano y va a haber calor, se siente caliente, va a haber enrojecimiento, va a haber tumefacción, es decir, se hace el chipote, ¿verdad? Va a haber dolor y va a haber pérdida de la función, pues pierdes la fuerza, no puedes cargar cosas con tu mano o en el órgano que haya sido dañado. Entonces, estos puntos que están aquí, me remito nuevamente a esta diapositiva, es porque ahí tú puedes ver en el lado izquierdo, ¿sí?, un tejido normal con sus vasos sanguíneos. Esta es la parte final de un tejido donde se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono, los nutrientes, ahí en esa rama central, ¿verdad? Del lado izquierdo está lo rojo, que son las arteriolas, que es lo que lleva sangre oxigenada, y lo azul, que es lo que lleva sangre sin oxígeno. Pero te puedes dar cuenta que hay unas celulitas azules ahí, que son justamente los glóbulos blancos, las de defensa, que cuando un tejido se inflama, como lo ves en la parte de abajo, pues se llena de células, abundantes células, el tejido se empieza a hacer más grueso, ¿verdad? Porque se llena de líquido, de proteínas, y estas proteínas chupan agua, jalan agua y se inflama el tejido, y obviamente pues hay extravasación de líquido hacia el tejido que va generando la famosa inflamación o edema, ¿no?, que es un término médico que usamos para decir si está inflamado o no. Y obviamente viene aquí, en el tema de la inflamación aguda, la resolución es lo que siempre queremos lograr, es decir, que se desinflame ese tejido, ¿a partir de qué? De una modulación de la inflamación. Y en el tema de la agresión, cuando se vuelve una inflamación crónica, pues evidentemente si no se repara el tejido, queda un daño y normalmente hay una fibrosis. El típico ejemplo de la fibrosis en medicina es el hígado cirrótico, por ejemplo, que viene a consecuencia de un hígado graso, y ese hígado graso es producto de una inflamación silenciosa, y esa inflamación silenciosa es producto de una sobrecarga a nivel hepático. Las causas de la inflamación aguda, pues ya dijimos, infecciones, traumatismos, agentes físicos o químicos, ¿verdad?, que pueden agredirnos, cuerpos extraños, ¿verdad?, como que les decía hace un momento, una astilla, y las reacciones de hipersensibilidad o alérgicas a algo que toca mi piel. Si tú vas de excursión y tocas una hiedra venenosa, bueno, pues ahí puede haber una inflamación aguda. Y en la inflamación crónica, fíjense, pongan atención aquí, porque vienen las infecciones persistentes, crónicas. Un ejemplo de esto puede ser una enfermedad como la tuberculosis o como la sífilis, ¿verdad?, que son muy persistentes, generan una inflamación silenciosa también. La exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos como los metales pesados, hablemos de mercurio, de plomo, alcohol, nos va generando una inflamación silenciosa crónica, el tabaco, a través de una fibrosis pulmonar, un enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, las drogas, definitivamente, y los medicamentos. Y hoy estamos llenos de medicamentos porque prácticamente la medicina sigue estando muy sustentada en las medicinas de patente. Que hoy quiero decirte a ti que si tú traes un tema agudo que resolver, pues un medicamento de patente se puede usar para ayudarte, para contribuir de una manera sinérgica e integrativa a que tú mejores tu salud, pero no para que estés tomándolas de manera crónica, cuando hoy sabemos que hay mucha ciencia y mucha investigación
en fitomedicamentos, nutracéuticos que ayudan a modular la inflamación. La autoinmunidad, definitivamente, todas las enfermedades autoinmunes, hablamos de una inflamación crónica. El estilo de vida moderno, ¿verdad? Con una mala alimentación, es una de las principales causas hoy día de esto, y el estrés prolongado a largo plazo nos va a generar también esta inflamación silenciosa. Y bueno, hoy día a esta inflamación silenciosa se le llama inflamación crónica de bajo grado. Y cualquier persona, médico, nutriólogo, que quiera buscar más sobre esto, cuando busca inflamación crónica de bajo grado, así lo va a encontrar también en donde nosotros los médicos buscamos información con respecto a la ciencia, en PubMed, todas las revistas científicas. Así es como vas a encontrar este término. Y como viene ahí escrito en la revista Time, el asesino silencioso, ¿sí? El asesino silencioso salió hace algunos años, basado obviamente en estudios clínicos, científicos, publicados en revistas muy serias, y Time pues toma un extracto de ahí en el 2004 y saca su artículo sobre el asesino silencioso, que es la inflamación capaz de generar pues diferentes patologías como lo estamos viendo el día de hoy. ¿Cuál es la causa número 1 de inflamación hoy día? Bueno, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo amplio para desarrollar este tipo de inflamación silenciosa. La obesidad es un estado continuo de inflamación, y este estado continuo de inflamación de bajo grado que se genera en el tejido adiposo es el causante, o es la materia prima, o es la estructura, los cimientos para que se desarrollen enfermedades como cáncer, hipertensión, diabetes tipo 2 y muchas otras más. Y bueno, hay una campaña muy buena que ahorita trae la Secretaría de Salud, pero que desafortunadamente, si no tomas conciencia tú para ti mismo y esto lo llevas a tu familia, es muy difícil que cualquier institución pública, gobierno de ningún país tenga la posibilidad de que sane a su gente si la persona no toma conciencia de esto. Entonces, quiero que no nos escudemos, aunque sabemos que antropométricamente en nutrición podemos entender que existen huesos diferentes unos de otros. Yo quiero decir, no nos escudemos en que tengo huesos anchos para decir que tengo sobrepeso. Esto es algo muy importante a considerar y que invito a que reflexionemos en esta parte, porque no nada más hay obesidad física, sino también hay obesidad metabólica, que es aquella persona delgada que ya está padeciendo de su hígado y se refleja muchas veces a través de triglicéridos elevados, ácido úrico elevado, colesterol elevado, y esto pues es un reflejo de este hígado inflamado y que empieza a ser un hígado grasoso. La vida moderna de malos hábitos, ¿verdad? Exceso de consumo de azúcar, el exceso de consumo de azúcar nos va a llevar, sabemos hoy día que más de 25 gramos de azúcar al día nos van a generar una inflamación silenciosa y un estrés oxidativo enorme. El síndrome metabólico es un estado prediabético, y este síndrome metabólico hoy es también fundamento de muchas enfermedades crónico-degenerativas. Ahí pueden ver ustedes una foto que puse ahí con comida inflamatoria, y pues viene ahí pan blanco, la harina refinada, las papas fritas, las grasas a través de helados sintéticos, grasas vegetales hidrogenadas altamente inflamatorias, ¿verdad? El azúcar refinada, ¿verdad? En fin, todo lo que tiene que ver con un estilo de vida que implica mala alimentación, falta de ejercicio, falta de buen dormir, exceso de estrés y de trabajo, ¿verdad? Mucho alimento procesado con colorantes, saborizantes, endulzantes artificiales. Todo esto, a final de cuentas, va a generar inflamación. Y viene del lado derecho una pequeña estructura que se llama mitocondria, que ahorita vamos a hablar en un poquito más acerca de ella, porque se ha relacionado directamente a la inflamación con una función anormal de las mitocondrias. Y las mitocondrias son nada menos ni nada más que estructuras que están viviendo dentro de tus células y que tienen la capacidad de generar vida y energía a tu cuerpo. Es decir, nosotros vivimos gracias a las mitocondrias.
Imagínate que las mitocondrias son como las bujías de tu auto. Son las que generan el movimiento, la combustión y el que el auto pueda funcionar adecuadamente. Si tú no afinas tu auto, tarde que temprano tu auto se va a ir al taller. Los blancos no recomendados, altamente proinflamatorios. Yo te puedo resumir en una dona frita, ¿verdad? Pasada en aceite, llena de azúcar y llena de harina refinada, como el instrumento más proinflamatorio que hay, y cada uno de los alimentos procesados que encontramos en los supermercados o en los restaurantes o en algunos restaurantes de comida rápida, sí, lo podemos desglosar en grasas proinflamatorias, ¿verdad? Hidrogenadas o grasas trans, harinas refinadas, ¿verdad? De cualquier tipo, principalmente de trigo transgénico, y azúcar refinada, es decir, el azúcar no es azúcar. Hoy sabemos que es un químico altamente proinflamatorio y adictivo que nos va a generar inflamación. Y hoy sabemos claramente, también por muchos estudios clínicos, que los lácteos pueden generar un síndrome de sufrimiento de las mucosas en el cuerpo, principalmente las digestivas, y esos afectan a las respiratorias, generando alergias, asma, bronquitis y muchas otras enfermedades que tienen que ver con las mucosas en nuestro organismo. Los lácteos, la sal en exceso también nos puede afectar notablemente la regulación fisiológica de nuestras células, afecta el metabolismo energético de la mitocondria también, y evidentemente, pues esto como consecuencia va a generar enfermedad. Así es que, mis queridos amigos, quiero insistir mucho, ¿verdad?, en que hoy el alimento ya no se convierta en un asesino de tu familia, en un asesino. Todos los días vemos pacientes, todos los días vemos pacientes que prácticamente quiero ponerme aquí en pantalla, nuevamente aquí con ustedes, para tener esta cercanía. Vemos pacientes todos los días que a mí me generan realmente una vinculación con ellos porque soy empático por su dolor y me doy cuenta cómo a través de la vida han dejado de hacer cosas que son saludables para ellos, como su dieta, como descansar, como tomar suficientes líquidos, como dormir bien, como hacer algo de ejercicio. Y como al contrario, ahorita van a ver una diapositiva muy bonita que les traje, en donde justamente estas cosas nos van a generar mucho procesos inflamatorios. Espero que hasta este momento vayamos de la mano, guiándolos poco a poco para ir entendiendo los conceptos de una manera muy sencilla y muy aterrizada. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo nuevamente aquí a compartir con ustedes la pantalla, ¿sí? Para continuar con lo que estamos viendo el día de hoy. Aquí estamos nuevamente. Entonces, dejemos de darle poder a la comida para enfermarnos y démosle poder para desinflamarnos. Los principales factores de enfermedad, y están vinculados uno con el otro, es la inflamación, que hoy estamos hablando del tema. Una inflamación va a generar problemas de microcirculación, como ya lo vimos al principio en las diapositivas que les pasé del libro de Robbins. Va a haber, sí, a veces no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, pero siempre que ocurre inflamación, siempre va a haber un estrés oxidativo. Y si hay estrés oxidativo, se va a generar inflamación. Y cuando el estrés oxidativo se genera, como se genera el 90%, como lo verán ahorita, en la mitocondria, pues evidentemente el primer impacto de un sufrimiento mitocondrial es la pérdida de la energía. Y hoy sabemos por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que cuando hay una baja de energía a nivel mitocondrial, es el primer factor para que se desarrolle una diabetes mellitus. La pérdida energética a nivel celular es un factor para que se desarrolle la diabetes mellitus. Tenemos otros, desde luego, como el exceso calórico, tenemos otros, como obviamente el tema de la obesidad, el problema del intestino en sus bacterias, pero prácticamente la energía es fundamental aquí. Esta diapositiva me gusta ponérselas y quiero que se centren en dos cosas importantes. En la parte de arriba vienen unas bolitas rojas, ¿sí? Permítanme.
En la parte de arriba vienen unas bolitas rojas, ¿verdad?, que semejan el exceso calórico, es decir, mucho alimento, un alimento grasoso, harinoso, en gran abundancia, platos dobles, me sirvo 2 veces, 3 veces, como todo el día, ¿sí? Y obviamente pasa por una serie de procesos, ¿verdad?, que para resumírselos, ¿sí?, llegan al final donde está en un cuadrito del lado derecho abajo que dice inflamación. Esto lo que se los puse es porque en el transcurso de lo que yo me sobrecargo de alimento y me inflamo, hay una serie de mecanismos bioquímicos, moleculares dentro de tu cuerpo que tú no ves, que tú no sientes, pero que están ocurriendo. Y es donde quiero que tomes mucho énfasis, porque esto que te estoy platicando, que se va a traducir, sí, primero comes en exceso, no sientes malestar, pero en 10 o 15 años se va a resumir en una inflamación silenciosa que ya va a empezar con síntomas y que va a tener consecuencias en cuanto a las enfermedades. Eso es lo que quería que me quedaras claro. Entonces, exceso de calorías, inflamación. Y ahora quiero que veas la siguiente diapositiva, porque, ¿sí?, dentro de la evolución natural de las enfermedades, a lo que le llamamos cronobiopatología, ¿sí?, la inflamación, que es el punto donde nos quedamos anteriormente, va a ocurrir, esa inflamación a generar un trastorno en lo que yo te decía ahorita, en las mitocondrias. Cuando hay demasiada inflamación y moléculas alteradas de inflamación, dañan directamente la función de la mitocondria, que vuelvo a repetir, son las bujías de tu automóvil, son tus bujías, es de donde obtienes la vida y la energía. La mitocondria hoy tiene funciones tan importantes como, por ejemplo, sí, encargarse de que no haya cáncer. La mitocondria es encargada de que no haya células tumorales, de que se reproduzca adecuadamente los tejidos, de que se regeneren los tejidos, de que los pacientes no tengan alteración con sus minerales, con el calcio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, después de que hay esta disfunción mitocondrial, si hoy sabemos que en la mitocondria ocurre el 90% del estrés oxidativo a nivel celular, pues evidentemente esta disfunción mitocondrial nos genera estrés oxidativo. Esto como consecuencia daña tu ADN, ¿sí?, y las membranas celulares, y como consecuencia pues vamos a tener muerte celular y de tejidos y la aparición de enfermedades. Me regreso un poco a esta diapositiva, ¿sí?, para que veamos que hasta en la parte de abajo, donde está lo de inflamación, ¿sí?, viene un circulito que dice señalización de insulina, y antes viene una molécula que se llama NF-kappa beta, que es un factor nuclear, es como si fuera una proteína que se encarga, cuando se activa, de generar estragos dentro de tu organismo. Y esos estragos dentro de tu organismo, pues estamos hablando de inflamación. Fíjate nada más lo que hace esa molécula. Esa molécula, cuando tú la activas con comidas harinosas, grasosas, azucaradas, con sobrecarga calórica, con tabaco, con exceso de alcohol, ¿sí?, con contaminación ambiental, con estrés, todo esto va a activar, por ejemplo, que haya células inmortales, es decir, tumores, cáncer, que haya inflamación, que haya vasos sanguíneos alterados, es decir, salen varices, salen pequeñas spiders en la piel, que son esas pequeñas arterias que se ven en la piel de neoformación vascular. Metástasis, es decir, es la causante de que haya extensión de los tumores, ¿sí?, promoción de tumores nuevamente, proliferación celular y un efecto de que la célula sobreviva y no tenga su muerte celular programada de manera natural. Y fíjate, aquí vemos una célula que está siendo atacada por diferentes radicales libres generados principalmente por los radicales de oxígeno. Por ejemplo, rayos ultravioleta, ya lo vimos anteriormente, contaminación atmosférica, el estrés, la pobre dieta, donde estas moléculas azules están atacando a tu célula y están dañando principalmente las membranas, las mitocondrias, que vienen ahí en azul, y el núcleo, que viene en morado. Esta es una mitocondria saludable del lado izquierdo y una mitocondria enferma del lado derecho. El 90%, ya les dije, del estrés oxidativo celular ocurre dentro de la mitocondria, y ahí justamente la importancia de cuidarlas. Yo siempre he dicho que una alimentación saludable va a mantener tus mitocondrias bien,
Desafortunadamente hoy, con la vida moderna, es muy complicado que una persona esté cuidando sus mitocondrias solamente con la alimentación. Imagínate, si come mal, peor tantito. Del lado izquierdo vemos ahí unos puntos en color verde en la mitocondria que significan energía. Una mitocondria sana da mucha energía, mucha vitalidad y produce muy poquitos radicales libres, es decir, se oxida muy poco. Esa es una célula joven, revitalizada. Las células jóvenes también las pueden tener las personas mayores, pero eso depende del cuidado. Por eso la gente en Okinawa, por ejemplo, en Japón, es muy longeva porque han cuidado sus mitocondrias durante toda su vida. Una mitocondria enferma del lado derecho, evidentemente, tiene mucho estrés oxidativo, muchos radicales libres que están atacando a la misma mitocondria, se producen dentro de la mitocondria y atacan a la misma mitocondria y afuera de ella, y obviamente baja muchísimo el aporte energético. Es importante que sepas que las mitocondrias están en todo tu cuerpo. En cada uno de los órganos de tu cuerpo se encuentran presentes. Puede haber entre 500 y 2500 mitocondrias por célula, dependiendo del tejido en el que se encuentren. Y ya te dije que su principal función pues, es mantenerte con vida, con energía, con salud, haciendo funciones vitales. Ahí puedes ver varios órganos en la diapositiva y algunas enfermedades relacionadas con esos órganos. Es decir, si se altera la función de la mitocondria, estos órganos y estos tejidos van a afectarse. Te hago un resumen muy sencillo de lo que el estrés oxidativo va a generar en tu vida. En las articulaciones puede haber artritis reumatoide, puede haber alteraciones en la piel con psoriasis, dermatitis, ¿verdad? Obviamente nos envejecemos, nos arrugamos, el pulmón, asma, neumonías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer, alergias, envejecimiento precoz en el tema múltiple, ¿sí? El sistema inmunológico, todas las enfermedades, colon irritable, colitis ulcerativa, esclerosis múltiple, cáncer, lupus, en el riñón, pues problemas de inflamaciones en los riñones, glomerulonefritis, insuficiencia renal crónica, ¿sí? En los vasos sanguíneos, pues hay hipertensión, trombosis, embolias, aterosclerosis. En el cerebro, ¿verdad? Infartos cerebrales, cáncer, migrañas, Parkinson, Alzheimer, ¿verdad? Hiperactividad, autismo. En el sistema gastrointestinal, daño hepático, ¿verdad? Hígado graso, intestino inflamado, ojos, cataratas, degeneración macular, enfermedad de la retina, glaucoma, corazón, pues ya dijimos, infartos, problemas de insuficiencia cardíaca, hipertensión, en fin. Esto está ligado, todo esto que estás viendo aquí, está ligado al estrés oxidativo y está ligado a la inflamación. Aquí puedes ver en esta gráfica un paciente normal que no tiene estrés oxidativo del lado izquierdo y un paciente del lado derecho en negro con un gran estrés oxidativo, bajos antioxidantes en su cuerpo, ¿verdad? Empieza con una defensa antioxidante activada para defendernos. Si no logramos defendernos, pasamos a una inflamación. Si no resolvemos la inflamación, pasamos a una toxicidad. Y en la toxicidad, ¿qué crees que hay? Alteraciones mitocondriales. Y obviamente necrosis, que es una muerte celular, ¿verdad? Hay una degeneración celular y muerte de estas células. Este diagrama lo aprendí hace muchos años cuando estudié homotoxicología, y es un diagrama que hizo el doctor Rekebeck con respecto a las fases de la enfermedad. En esa línea roja que tú ves, puedes irte hacia el lado izquierdo, hacia la salud, o hacia el lado derecho, hacia la enfermedad. Prácticamente el objetivo de la medicina mitocondrial, de la medicina funcional, es ayudarte a que te mantengas con un cuerpo desinflamado, libre de estrés oxidativo y regenerándose constantemente. Y te pongo un ejemplo para aterrizar esta gráfica. Las fases humorales son las fases primarias, las fases de Matrix son las fases intermedias y las fases celulares son las fases crónicas, donde hay cáncer, por ejemplo. Quiero ponerte un ejemplo muy simple, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema locomotor, el sistema de tus articulaciones, de tus músculos. En la fase humoral, en la fase de excreción, por ejemplo, puedes tener una inflamación de las articulaciones, pero si esto no lo atiendes, puede llegar a ocurrir una osteoartrosis degenerativa, es decir, pérdida total del cartílago,
o puede inclusive haber un tumor de los cartílagos. Por ejemplo, en el caso del sistema sensorial, por ejemplo, una fase humoral, puede haber un lagrimeo simple, ¿verdad? Puede haber un lagrimeo simple a través del ojo, luego puede haber una conjuntivitis, por ejemplo, luego puede haber, por ejemplo, inflamación del iris, puede haber lucecitas en los ojos que se llaman acúfenos, finalmente puede haber una degeneración macular y a veces, ¿verdad?, en la fase terminal, un tumor maligno. Entonces, date cuenta cómo tu cuerpo te habla. Todos los días te habla a través de diferentes síntomas. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero hazle caso. Si tú tienes una pequeña contracción muscular, si tú tienes un pequeño dolor en algún dedo, si tú tienes diarrea, si tú tienes estreñimiento, si tienes migraña, sí, son síntomas de alerta que debes poner atención porque algo puede estar pasando dentro de tu cuerpo. ¿Qué signos y síntomas de inflamación crónica existen? Bueno, primeramente les vuelvo a repetir que la inflamación silenciosa es un área gris, es un área donde no estás bien, pero tampoco eres diagnosticado gravemente enfermo y habitualmente no das síntomas. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta yo? Pues hoy ya vas a saberlo porque hoy te estoy diciendo que si tú estás comiendo grasas, harinas, azúcares, vives inflamado. Y ahorita vas a ver cuáles son esos síntomas. Estos síntomas a largo plazo de la inflamación, pues nos van a llevar a múltiples enfermedades crónico-degenerativas, como las que estás viendo aquí en esta diapositiva. Dolor de cabeza es uno de los primeros síntomas que siempre hay que rendirle atención. Ronchas en la piel, estreñimiento, diarrea, fatiga crónica, insomnio, mareos, sobrepeso, retención de líquidos, entre otros síntomas, ¿verdad? Y aquí les vuelvo a poner la diapositiva de inicio acerca del tema de la obesidad. Esta diapositiva me gustó mucho porque la inflamación crónica es igual a ¿qué? A enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, cánceres, enfermedades cardiovasculares, como ya les mencioné hace un momentito. Hace rato hablábamos de cómo el estrés oxidativo genera estas enfermedades. ¿Y aquí qué dice? Inflamación crónica. ¿Eso qué quiere decir, doctor? ¿Que la inflamación crónica y el estrés oxidativo son casi lo mismo? Digamos que una es consecuencia de la otra y que esta se reciclan, ¿verdad? Si hay inflamación, va a haber estrés oxidativo. Y entre más estrés oxidativo, más inflamado me vuelvo. Entonces, es un círculo vicioso del que no podemos salir. Osteoporosis en los huesos, enfermedades metabólicas en cuanto al tema de la diabetes, problemas de hipotiroidismo, temas de cáncer, hipertensión, psoriasis, enfermedades de la piel, en fin. Una de ellas, artritis reumatoide. Y vean cómo está relacionado, sí, la artritis reumatoide con lo que les estoy diciendo. Exceso de carnes rojas, proinflamatorios, trigo proinflamatorio, lácteos proinflamatorios, maíz transgénico y trigo transgénico proinflamatorio. Algo curioso, y se los hago como un paréntesis, el maíz es antidiabético, el maíz criollo, el maíz mexicano, el maíz nativo. Hay estudios clínicos muy interesantes, tanto en la UNAM como en el Politécnico Nacional, acerca del maíz criollo como agente antidiabético, como el amaranto, como el capulín, que es la cereza mexicana. Sin embargo, el trigo y el trigo transgénico y el maíz transgénico y la soya transgénica son altamente proinflamatorios, generan estrés oxidativo y en lo particular el maíz genera diabetes, además de otras patologías. Comida frita. Es definitivamente el mexicano necesita dejar de comer comida frita. Es muy importante. Y en el caso de la carne roja, hay que comerla lo más orgánico posible, es decir, lo más natural, sin hormonas y obviamente no todos los días de la semana. La carne roja es para que se coma por lo menos una vez por semana. Consecuencias de inflamación crónica, enfermedades cerebrovasculares, ¿verdad? Es decir, embolias, trombosis, derrames, ¿verdad? Aquí tenemos la enfermedad cardiovascular, donde sabemos perfectamente bien que lo que va a generar un infarto es el desarrollo de una placa ateromatosa, es una placa llena de colesterol endurecido, donde hay una respuesta inflamatoria, donde hay migración de plaquetas, donde hay una agresión al tejido de la arteria endotelial provocado por un colesterol oxidado. Aquí quiero hacer una puntualización porque hoy día se sabe que el colesterol es una molécula maravillosa que te da a ti la oportunidad
¿sí? Te da a ti la oportunidad de... aquí estoy con ustedes. Te da a ti la oportunidad del colesterol de formar hormonas masculinas y femeninas. El colesterol está generando constantemente reparación de las membranas celulares. El colesterol es materia prima para neurotransmisores cerebrales, ¿verdad? Por eso es que hoy el tema del mito del colesterol está perdiendo fuerza, porque en realidad nosotros necesitamos colesterol, es una molécula maravillosa. Yo lo único que quiero decirte es que no puedes tú tener materia prima externa de mala calidad, porque el colesterol que tú vas a producir en tu cuerpo va a ser el 85% de lo que tú tienes dentro de tu cuerpo y el 15% viene de fuentes externas del alimento, colesterol puro, por ejemplo, una yema de huevo. Pero ese 85% que tú produces, ¿sí? necesita formarse de materia prima. Y una materia prima para que se forme el colesterol, pues son los alimentos que tú ingieres, principalmente los alimentos grasos. Si tú le das a tu cuerpo materia grasa de mala calidad, lo que vas a hacer es formar moléculas de mala calidad dentro del cuerpo. El colesterol es una molécula que transporta, por ejemplo, o es transportado por una proteína del hígado a los tejidos y los tejidos al hígado. De ahí el colesterol que le llaman LDL y el HDL. Siempre se le ha dicho que el HDL es protector y el LDL es, pues no es protector del corazón, es al contrario, es una molécula que puede agredir. En realidad lo que ocurre es que el LDL se oxida. Ese LDL es una molécula que transporta o que es transportada por una proteína. Es como si fuera un avioncito que va a transportar al colesterol del hígado a los tejidos, por ejemplo, ovarios, para formar estrógenos, o al testículo para formar testosterona. Y en ese trayecto que va por las arterias, si es atacado por radicales libres, como los viste ahorita en las fotografías, lo que va a ocurrir es que se va a dañar. Ese avioncito cae literalmente en la pared del endotelio vascular, que es como si fuera la pista, y la daña. Y ese daño va a generar lo que aprendiste al principio. Va a haber una migración de todas las células blancas para que reparen ese endotelio vascular originado por ese daño del colesterol oxidado, ese avioncito que se cayó. Una vez que se migran las plaquetas, las células blancas para reparar, pues eso también va haciendo que se acumulen moléculas como de calcio adicionales que van endureciendo pues prácticamente esa pared y van formando esa placa que se llama ateromatosa y va generando la posibilidad de cierre de la arteria, falta de oxigenación, falta de circulación y como consecuencia un infarto. Esto mismo ocurre en cualquier arteria del cuerpo. Hemos visto ateromas, placas en las arterias más grandes del cuerpo, ¿verdad? Las carótidas, en la misma aorta, pero las arterias muy pequeñitas como las del cerebro y como las del corazón, pues son las que más riesgo tienen de esto. Entonces, eso es la explicación de lo que ocurre. El colesterol oxidado es el que realmente daña, no el colesterol como tal, ¿de acuerdo? El colesterol oxidado es el LDL, es el que más frágilmente se oxida. Y se oxida pues con el tabaco, con la comida grasosa, con el estrés, con todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues como hacen en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, traen colesterol de 200, 250 en los estudios clínicos que hay en Italia, en Francia, en España, y los pacientes no se infartan y les hacen estudios, sí, especializados para ver si sus arterias están tapadas o no y están limpias. Pero ¿qué ocurre? Que la dieta mediterránea es una forma de poder compensar el estrés oxidativo, la inflamación, y evidentemente tiene moléculas ricas en polifenoles, por ejemplo, en el caso de la uva, del vino tinto, de algunos frutos rojos, que ayudan a desinflamar y ayudan a mantener este colesterol limpio, que no esté oxidado y que no genere daño. Entonces, entendiendo esto, pues evidentemente el colesterol no es el malo de la película, sino la oxidación y la inflamación que le estás provocando a tu cuerpo por otros motivos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar aquí con la presentación nuevamente.
Y bueno, explicando esto, hace ya muchos años, desde 1999, salió un artículo muy interesante en esta revista del New England Journal of Medicine acerca de que la aterosclerosis, es decir, las arterias tapadas en el corazón, era una enfermedad inflamatoria. Es decir, no es nuevo esto de la inflamación, desafortunadamente no se le ha dado la importancia que tiene, y cuando queremos, desde la perspectiva de la medicina tradicional, combatir la inflamación, pensamos que se hace a través de desinflamatorios. Y esto es uno de los más grandes errores, porque los desinflamatorios nos pueden ayudar para crisis, para emergencias médicas, eso no lo dudo, no necesitamos usar la medicina para poder desinflamar en caso de un paciente que viene en una crisis asmática, en una crisis con un shock anafiláctico, le picaron 100 abejas y necesitamos salvarle la vida, pues le inyectamos un esteroide de alta potencia, le inyectamos antihistamínicos que van a bloquear esa reacción de hipersensibilidad, esa reacción de shock anafiláctico, es decir, que esa persona pueda cerrársele las vías respiratorias y sufrir más daño, y usamos este tipo de antiinflamatorios. Pero yo no voy a usar una cortisona con un paciente con artritis, con un paciente con lupus, ¿verdad? Un paciente con fibromialgia, porque esto es lo que hace que se cronifique el problema. Cuando nosotros tenemos niños que les empezamos a dar desde bebitos antiinflamatorios, ¿verdad? Como los conocidos por ustedes que contengan paracetamol o acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, todas estas sustancias que se dan en pediatría, lo que van a hacer es, como decía el doctor Rekebeck, maestro de homotoxicología alemán, pues que se empantane el tejido. Haz de cuenta que se genera un lodo ahí entre los tejidos que va a hacer que el paciente, ¿sí?, no se recupere de ese proceso autorregenerativo del que hablé al principio, ¿sí? Ese proceso autorregenerativo del que hablé al principio, este proceso autorregenerativo del que hablé al principio es justamente lo que necesitamos que esté fluyendo. Pero si se dio un antiinflamatorio, lo que ocurre es que en el tejido, literalmente en la matrix extracelular, lo que ocurre es que se empantana todo, se llena de células de inflamación, se llena de moléculas, se llena de toxinas y no fluye, no hay buena circulación, no salen toxinas, no entran nutrientes y se bloquea ese proceso regenerativo y se vuelve crónico. Y es un cuento de nunca acabar. Por eso es muy importante ayudar a los pacientes a drenar eso, a modular la inflamación, a modular el dolor a través de, pues, por ejemplo, homotoxicología o a través de nutrición, que son prácticamente las formas idóneas hoy día para modular este tipo de cuadros. Entonces, como les decía hace un momento, pues la enfermedad de la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Esclerosis múltiple, problemas de desmielinización, ¿verdad?, problemas neuronales, Alzheimer, Parkinson, son enfermedades inflamatorias, ¿sí? El cáncer gástrico, ¿verdad?, es una enfermedad inflamatoria, y aquí vienen todos los factores que influyen en cómo se puede llegar desde una gastritis crónica, ¿verdad?, ¿sí?, una mucosa normal, cómo se hace una gastritis aguda, una gastritis crónica, y de ahí una alteración de las células hasta llegar a un problema de cáncer, por ejemplo. La enfermedad inflamatoria intestinal, que es tan común hoy en día, ¿verdad?, en donde se generan una alteración de la barrera del intestino, lo que conocemos como un intestino poroso, donde se genera una disbiosis intestinal, una alteración de la flora saludable con la flora patógena, hay un desequilibrio totalmente, ¿verdad? Y pues esto a largo plazo, ¿qué es lo que va a generar? Pues una respuesta inmunológica ante esta agresión. Lo que va a hacer es que ese intestino se inflame y de ahí surgen las primeras colitis, las duodenitis, las gastritis, y de ahí puede evolucionar a una colitis ulcerativa, donde ya hay una cuestión autoinmune, un síndrome de Crohn, que es otra enfermedad inflamatoria intestinal, y obviamente cuestiones que se van a reflejar en otros órganos como asma, alergias en los niños, autismo y, en fin, una serie de patologías. Decía Hipócrates y el doctor Bernard Jensen que
todas las patologías nacen en el intestino, y esta es una gran verdad. Aquí tenemos, por ejemplo, enfermedades de mi área de especialidad, como la psoriasis, el vitiligo, el lupus, el eczema crónico, ¿verdad? Y bueno, no se diga, por ejemplo, en un hígado, que es el órgano por excelencia de la desintoxicación, ¿verdad? Que si nosotros no lo ayudamos a sanar pronto para que se cure ese hígado, lo que va a ocurrir a largo plazo es que hay inflamación, lo que les decía hace un rato. Luego, hígado graso, que es conocido como esteatosis, ahí en las líneas rojas. Esto puede ocurrir. Luego, una fibrosis, que es una cirrosis, para que me vayan haciendo el hilo de lo que les dije al principio de las cicatrices dentro del cuerpo. Bueno, son las fibrosis, es un ejemplo, la cirrosis, y de ahí puede evolucionar a un cáncer hepático y a la muerte. Obviamente, en el tema de obesidad, de diabetes, es claramente... Esta diapositiva me gustó mucho y ustedes la van a entender sin ser médicos, muy fácil. Dice, sin estímulo inflamatorio. Si tú no tienes un estímulo inflamatorio, es decir, si tú vives desinflamado y te comiste un pastel con mucha azúcar, vas a tener moléculas rojas ahí, circulares, que es la glucosa, que van a entrar de una manera ordenada a tu cuerpo y reguladas fisiológicamente por unos transportadores de la glucosa. Esto funciona de manera normal en tu organismo. De esa manera obtienes energía y listo. Tu cuerpo compensa de alguna manera a través de la insulina como llave maestra a que vayan entrando estas moléculas activando los canales de glucosa, ¿verdad? Que tiene un nombre particular. Pero si tú estás inflamado, si te comes el pastel, ¿verdad? Es decir, todavía no te ha caído el 20, que la inflamación que traes necesitas cortar con los malos hábitos, lo que va a ocurrir es que la glucosa elevada que está en la foto del lado derecho, en alta cantidad, esas moléculas rojas van a pasar de una manera muy acelerada, es decir, no hay una regulación adecuada de la membrana del paso de las moléculas. Se pierde completamente la fisiología del cuerpo, pasa una gran cantidad de moléculas, ¿verdad? Y evidentemente esto ya dentro de los tejidos, dentro de la célula, va a generar una oxidación de la glucosa, y esta oxidación de la glucosa va a generar radicales libres, estrés oxidativo e inflamación más todavía. ¿Me explico? Entonces, una persona inflamada que come mal se va a inflamar más. Y bueno, aquí tenemos obviamente algo similar, bien nos vemos en el centro de la hamburguesa, ¿verdad? Que es un estrés calórico, un balance calórico muy, muy fuerte, ¿verdad? Y de ahí, obviamente, aumento de grasa en los glóbulos rojos, en los adipocitos, que son las células que se ven ahí en color amarillo. Va a haber un crecimiento de los adipocitos, va a haber obesidad. Esta obesidad va a hacer un cambio en algunas moléculas que se llaman adipoquinas, y estas moléculas van a generar resistencia a la insulina y van a generar inflamación silenciosa. Esta inflamación silenciosa, a largo plazo, pues va a generar la toxicidad en tu páncreas, en el hígado y en tu corazón. Y bueno, esto que le llamo la tormenta perfecta, los 5 pilares pro-antiinflamatorios. Dices, ¿cómo pro-inflamatorio y antiinflamatorio? Si te fijas bien, ahí viene en un cuadrito rojo 5 factores. Primero, incremento de calorías. Esto es proinflamatorio. Si tú disminuyes las calorías, vas a ser antiinflamatorio. Luego vemos ahí del lado derecho, fibra reducida, es decir, un alimento bajo en vegetales, pobre en frutas también, bajo en fibras, va a aumentar la inflamación de nuestro cuerpo. Se ha demostrado que la fibra es un antiinflamatorio natural. Por eso algunas personas comen avena entera con la finalidad de desinflamarse y mejorar los niveles de colesterol. Es válido. Luego tenemos ejercicio pobre, ¿verdad? Un ejercicio limitado, donde prácticamente sabemos que el ejercicio moderado es antiinflamatorio. El ejercicio extremo o de alto rendimiento es proinflamatorio. Tenemos también del lado izquierdo arriba los omega 3, ¿verdad? La relación que existe entre los omega 3 y los omega 6 que consumimos en la dieta. Un omega 3, por ejemplo, puede venir del salmón, puede venir de un vegetal como el aceite de olivo extra virgen o el aguacate, ¿sí? Y un omega 6, pues puede venir, por ejemplo, de una grasa frita, ¿verdad? Una grasa frita es un ejemplo de un omega 6. Esta relación que existe entre grasas buenas y no tan buenas es un agente también proinflamatorio. Tienes más omega 3, más desinflamado. Tienes más omega 6, más inflamado estás. Y al final viene y circulado en rojo
¿sí? Cuando tú tienes una pobre dieta que está con una baja cantidad de polifenoles, y vuelvo al tema del vino tinto, los polifenoles son moléculas que dan color y dan sabor y dan olor a nuestros alimentos, principalmente de origen vegetal, especies, frutas, verduras. Los polifenoles vienen en todas estas vegetales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de alimentos con polifenoles. Y estos polifenoles, si están bajos, aumentan el riesgo de inflamación y como consecuencia todas las enfermedades que vienen ahí en el centro nuevamente, que quiero repetir hasta el cansancio, porque si hoy me entiendes que si regulas la inflamación silenciosa de tu cuerpo, vas a disminuir notablemente el riesgo de que te enfermes, ya cumplió el objetivo de esta sesión. Ahorita, aquí, quiero mencionarte que hay una cascada que nosotros los médicos estudiamos cuando estudiamos medicina. Si esto lo recordaran todos los médicos, créeme que no habría tanta enfermedad y no habría tanto abuso de los medicamentos. Tú te puedes dar cuenta ahí, donde vienen unas tachitas rojas arriba del lado derecho, que dice, los esteroides inhiben las fosfolipasas, que son unas moléculas que van a activar a un ácido que es proinflamatorio, se llama ácido araquidónico. Existen ácidos grasos esenciales que para el cuerpo son importantes. Así como al colesterol se le satanizó, así es como la insulina también es la mala de la película en la diabetes, así también al ácido araquidónico en las grasas se les ha satanizado porque es el malo de la película, es el proinflamatorio. Pero gracias al ácido araquidónico podemos repararnos. El problema está que cuando se sale de equilibrio y tienes demasiado ácido araquidónico, entonces empiezas a inflamarte de más. Todo en el cuerpo es tan sabio como nos creó Dios, que si entendemos este concepto de a través de nuestros pensamientos, emociones y alimentos, regular todas estas moléculas, porque se regulan, se han medido a través de pruebas de laboratorio cuando hace uno dietas o meditaciones, ¿sí? Vas a encontrar que la gente se desinflama. Y luego dice abajo ciclooxigenasa, que son moléculas también proinflamatorias, ¿sí? Que a final de cuentas pueden regularse a través de medicamentos que dan mucho para desinflamar, y ahí vienen unos ejemplos, como la aspirina o la indometacina. Aquí viene el ácido araquidónico nuevamente, ¿verdad? Y vemos claramente, por ejemplo, cómo estas moléculas en el segundo renglón, dice el ácido araquidónico es modulado, más que inhibido, es modulado por los omega 3. Pero, por ejemplo, abajo tienes los COX-2, que son parte de estas moléculas inflamatorias, es regulado por la cúrcuma, por el resveratrol, que viene en la uva, en el vino tinto, y por las moléculas del té verde, por ejemplo. Ahí también es regulada por el romero, por ejemplo. Y del otro lado, por ejemplo, viene la lipoxigenasa, que es regulada por el omega 3, por la cúrcuma, por el romero y por el boswellia, que es el incienso, ¿verdad? El incienso, hay por ahí aceites esenciales de incienso que ayudan a regular todo esto. Y obviamente, si nosotros modulamos esto, pues vas a evitar que otras moléculas que vienen allá abajo se activen para inflamarte y evitamos, evidentemente, la destrucción celular, la inflamación y el cáncer como consecuencia. Esta diapositiva te muestra claramente cómo está relacionado el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Esta fotografía es del libro de Robbins y ahí te dice producción de radicales libres en la A, en la B, lesión celular por radicales libres hasta abajo, y del lado derecho, neutralización de radicales libres, ausencia de lesión celular. Es decir, cuando tú estás comiendo bien, estás produciendo enzimas antioxidantes en tus mitocondrias, como la superóxido dismutasa, el glutatión, ¿sí? Cuando tomas alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, ¿verdad? Todo esto va a ayudar a regular el estrés oxidativo dentro de tu cuerpo. Esto es un problema que podemos regular a través de la alimentación para evitar que nos oxidemos como fierro viejo, como viene aquí en esta diapositiva. Si tú tienes demasiados radicales libres, aquí lo importante es que haya un balance, a eso se le llama balance redox, que no tengas tantos radicales libres que te generen estrés oxidativo, ni tampoco que abuses de los antioxidantes que vienen de fuera a través de vitaminas, ¿verdad? Que no tiene caso estar tomando vitaminas en exceso, porque esto también va a generar un estrés reductivo y va a hacer que tus propias enzimas antioxidantes no se produzcan. Pero aquí estamos hablando de que cuando hay demasiado estrés oxidativo va a venir la inflamación, va a venir el daño de la mitocondria y va a venir el daño en los tejidos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Estrés oxidativo,
¿verdad? Inflamación, daño mitocondrial. Y la misma inflamación va a generar más daño oxidativo, porque ahí ves la flecha en rojo, que es de ida y vuelta, como lo vimos acá. Y bueno, para entrar en esta recta final, quiero decirte que en México, 8 de cada 10 personas mueren en el mundo por enfermedades no transmisibles, con factores que incrementan el riesgo, como el tabaco, la alimentación mala, ya lo dije, el sedentarismo, el consumo de alcohol y medicamentos en exceso. Y esto está asociado a enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares. Estas 4 enfermedades sí son responsables del 44% de las muertes en el país de México. Si tú estás viéndome en Colombia, si me estás viendo en los Estados Unidos o estás viéndome en otra parte del mundo, cada país tiene su propia estadística, pero en general en el mundo, estas 4 enfermedades están guiando las muertes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud también. Y bueno, ¿por qué combatir la inflamación debe ser tu prioridad de salud número 1? Porque combatir la inflamación debe ser, ¿sí?, tu prioridad de salud número 1. No sé si está quedando claro esta frase. Combatir la inflamación debe ser tu prioridad de salud número 1. Si tú hoy me entiendes esto y ves claramente cómo están esas articulaciones inflamadas, que es como solamente un ejemplo de enfermedad, tú vas a tener una vida saludable. Estar sano es una decisión personal. Estar sano no es solo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Y evidentemente el estilo de vida saludable a través de la actividad física, el descanso, la nutrición, la suplementación, el control del estrés y la actitud positiva son fundamentales. Y quiero agregar algo. Me he enfocado mucho a la comida, mis queridos amigos, pero la meditación tiene efectos antiinflamatorios. Es decir, cuando yo digo que una persona debe regular en su cuerpo físico a través del alimento, en su cuerpo mental, ¿verdad?, a través de la meditación, y en su cuerpo emocional a través del autocontrol emocional, a través de inteligencia emocional, estoy hablando de que esta triada es la clave para que tú vivas en perfecta salud. No nada más es la alimentación, sino también es la parte psicoemocional. Así es que quédate con este tema que es fundamental. Y bueno, una diapositiva, una foto que dice más que 1000 palabras, alimentos desinflamatorios. Aquí puedes ver claramente una nutrición saludable antiinflamatoria, con suplementación antioxidante inteligente. Hoy día esto es bien importante que lo tomes en cuenta. No basta con comer bien. Si tú tienes una patología crónico-degenerativa, debes tomar nutracéuticos, fitomedicamentos de alto poder, de grado farmacéutico, que tengan respaldo y estudios científicos para que tengas los resultados deseados. Y a esto se le llama moduladores de la inflamación. Aquí tenemos el cacao, el capulín, el maíz nativo, el aceite de olivo, el aguacate, los pescados de agua fría como el salmón, ¿verdad? Y bueno, recordarte que una caloría no es igual a una caloría. Si tú tomas 100 calorías de hamburguesa, se van a ir por la ruta que ya te enseñé, proinflamatoria. Si tú tomas 100 calorías de salmón con ensalada, se va a ir por una ruta desinflamatoria. Esto existe y no lo podemos negar. Es bioquímica pura. Esta es la dieta, esta es una pirámide desinflamatoria del doctor Andrew Weil en los Estados Unidos. Me gusta mucho porque vienen los vegetales en la parte de abajo, 4 o 5 raciones diarias, las frutas, 3 a 4 raciones diarias, siempre frutas de preferencia de bajo índice glicémico, aunque todas están permitidas. Las leguminosas ricas en fibra, como el edamame, el frijol, la lenteja, el garbanzo, las habas. Las pastas siempre integrales, ¿verdad? Pastas integrales y orgánicas. Deben cocinarse siempre al dente, que quiere decir 10 minutos, ¿verdad? Para que estén consistentes, no pastas de trigo transgénico. Granos enteros como la quinoa, es la principal, la que yo más recomiendo. La quinoa, el arroz integral, el arroz salvaje, todo lo que son las oleaginosas, las nueces de criolla, la nuez de Castilla, la nuez de la India, los piñones, las almendras, son extraordinarios productos desinflamatorios. Los pescados de agua fría, principalmente el salmón de Alaska, es lo que más recomendaría yo. Las sardinas, ¿verdad? Son pescados de agua fría, desinflamatorios. Los productos derivados de la soya, ya les dije, como el edamame,
la soya siempre debe ser orgánica y fermentada, no podemos comer otro tipo de soya. Los hongos, que son también desinflamatorios de diferente variedad. Las fuentes de proteína animal en menor cantidad, pero sí se pueden tomar 1 o 2 veces por semana. Tenemos huevo orgánico. Yo quitaría los lácteos en una primera etapa, porque en realidad este tema es muy controversial y tendríamos motivo de otra conversación con respecto al tema de los lácteos, porque obviamente no es lo mismo un lácteo hecho con harina refinada, con almidones, con grasas vegetales, a un queso de origen francés, con microbiota, con bacterias, que es una delicia. Tengo un paciente francés que cuando cambió de residencia a México, siguió con sus mismos hábitos, allá tomaba, digamos, panes artesanales, tomaba quesos, pero al llegar a México siguió con el mismo hábito y resulta que el queso y el pan acá pues le causó inflamación silenciosa y una colitis extrema impresionante. Entonces tuvimos que quitar esto. Por ejemplo, las especies como la cúrcuma, el té verde, el jengibre, ¿verdad? La pimienta cayenne, el ajo, suplementos definitivamente, vino tinto, que es como la bebida más saludable, controlando el alcohol, y por último, arriba en la punta, pues postres saludables que se pueden hacer muy diversos, pero yo pongo como ejemplo el chocolate negro, el cacao. Y bueno, aquí básicamente las rutas proinflamatorias, omega 6, ácidos grasos omega 6, inflaman mucho, omega 3, salmón, ¿verdad? Por ejemplo, donde está el DHA y el EPA, que son los omega 3 por excelencia, o los omega 3 de origen vegetal, que vienen los vegetales, que es el ácido alfa-linolénico que se ve ahí en azul, en una de las diapositivas, son antiinflamatorias. Y evidentemente en la otra gráfica, pues vemos también cómo viene toda la cascada, ¿verdad? De cómo se van formando estas moléculas inflamatorias a partir de lo que yo como. Y recordarás el ácido araquidónico, que es un villano, por ahí, lo ves ahí donde dice omega 6, hacia abajo, pero viene de un ácido que se llama ácido linoleico, que pues si se toma en exceso puede ser inflamatorio. Vamos a ver aquí. Bueno, la dieta mediterránea, ya te dije qué es lo que yo recomiendo, prácticamente estar activo todos los días, frutas y vegetales, los pescados, ya lo vimos en la otra pirámide, sí, algunos alimentos que son alcalinizantes, ¿verdad? Vemos una serie de vegetales, sí, todo lo que es el arco iris de vegetales y de frutas, ¿verdad? Prácticamente son muy desinflamatorios. Y pues aquí vemos claramente cómo los polifenoles, en este caso esta gráfica del aceite de pescado, iguales los polifenoles, ayudan a mejorar la inmunidad, la salud de todos tus sistemas corporales, fertilidad, el corazón, el cerebro, y cómo pueden disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Usando los polifenoles como aliados en la inflamación versus la inflamación. Pues bueno, lo primero que quiero que sepas y comprendas es que en este arco iris de alimentos, de aquí se extraen fitonutrientes. Estos fitonutrientes son plantas, ¿verdad? Son nutrientes que vienen en las plantas y que tienen una actividad biológica específica que ayudan a la salud humana. Hoy día existen laboratorios de mucho prestigio a nivel mundial que nos permite tener fitonutrientes que van a ayudarte a la inflamación. Entonces, estos fitonutrientes son sustancias químicas presentes en las plantas, responsables de dar sabor, color, ya lo dije hace un momento con los polifenoles, a las plantas y que nos van a ayudar pues les ayuda a las plantas a defenderse de agresiones y evidentemente al ser humano para poder desinflamarse. Algunos alimentos que están ricos en polifenoles, ahí vemos por ejemplo los frutos rojos, las uvas, la manzana, el vino tinto, el té verde, el romero, el frijol negro, el cacao, los cítricos, la cebolla, el ajo, el brócoli, los espárragos, los repollos, el perejil, el cilantro, el apio, el chile, ¿verdad? Y la soya orgánica. Algunos de estos polifenoles, obviamente, pues tienen sustancias muy específicas como el ácido rosmarínico, el hidroxitirosol, el ácido carnósico. Estas moléculas te las menciono porque puedes encontrarte hoy hasta en una revista, ¿verdad? Los beneficios del aceite de olivo. Y ahí va a venir que tienen hidroxitirosol o que tienen oleoeuropeína. Que te quede muy claro que a final de cuentas
los mayores aliados para ti en el proceso inflamatorio son estas moléculas que estás viendo ahí. Estos polifenoles que tienen nombre propio, nombre y apellido, y que son los que van a actuar dentro de tu cuerpo para desinflamarte. Aquí podemos ver claramente cómo los polifenoles contribuyen a bloquear el estrés oxidativo, a modular el estrés oxidativo como antioxidantes y el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y tienen una acción similar, por ejemplo, a lo que haría un esteroide, un antiinflamatorio de tipo esteroideo. Aquí vemos, por ejemplo, también cómo los polifenoles contribuyen a que no se oxide el colesterol LDL, lo que te decía hace rato, y cómo bloquea la formación de un ateroma. Cómo los polifenoles también ayudan a mejorar el colesterol, por ejemplo. Cómo los polifenoles nos ayudan a que haya desinflamación, que los vasos sanguíneos no estén inflamados, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, que evitan el daño oxidativo del ADN, ¿verdad? En todos tus tejidos. Ayudan también a que haya apoptosis, es decir, que las células que se tienen que morir porque están viejitas ya, se mueran y den paso a células nuevas, a células que se están regenerando. Entonces, es muy importante los polifenoles en esa fase. Y también te puedo decir, por ejemplo, que nos ayudan los polifenoles también a evitar metástasis cuando hay tumores. Por eso es tan importante el uso de los polifenoles cuando hay un tumor, cuando hay un cáncer, ¿sí? Evita que haya destrucción de los tejidos, que una úlcera de pie diabético, que una úlcera gástrica se siga en un nivel de progresión. Entonces, fíjate, los polifenoles actúan a nivel de iniciación del daño en inflamación y el estrés oxidativo, a nivel de la promoción cuando se está generando ya el daño más abundante y a nivel de la progresión de la patología. O sea, nos bloquea, nos ayuda a modular a todos los niveles. Y es muy importante esto de la modulación, porque la modulación es como algo muy suave y muy noble, no es algo que interrumpe con la inflamación como pueden ser los medicamentos que te comenté hace ratito, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, efectos benéficos atribuidos de los fenólicos, de los polifenoles en enfermedades cardiovasculares. O sea, todo lo que viene ahí descrito con respecto a la regeneración de la arteria, de la modulación de las hormonas, la detoxificación de cancerígenos, en que no se oxide la fracción LDL, es provocado o es benéfico por los polifenoles. Este artículo es muy interesante, fíjate, este es un artículo que habla de los polifenoles en el jugo de naranja en personas sanas, previniendo la reacción inflamatoria de bajo grado, inducido por una simple comida rica en grasas. Ya nos decía el doctor Villide de Asa, un científico franco-japonés, que cada vez que nosotros comemos y tú dices, ay doctor, a mí todo me inflama, me está inflamando, tomo agua y me inflama, doctor. Bueno, cuando tú ya tienes ese grado de inflamación, es porque hubo una gran migración de células blancas al tejido, a la mucosa gástrica y a la mucosa de tu intestino delgado, que hace que te empieces a oxidar y que te empieces a inflamar. Entonces, el estrés oxidativo que empieza ahí a ese nivel, ¿verdad? Y la inflamación que ocurre a ese nivel es bloqueado o es inhibido o es modulado por los polifenoles en la dieta. En este caso se hizo un estudio con los polifenoles contenidos en el jugo de naranja. La asociación de polifenoles, por ejemplo, en la dieta disminuyó la puntuación de marcadores de inflamación de bajo grado en un estudio en más de 12,000 personas. Estos marcadores de inflamación es cuando a ti te mandan a hacer un estudio en el laboratorio de proteína C reactiva o te mandan a hacer una biometría hemática para ver cómo están tus glóbulos blancos, cómo están tus linfocitos, tus neutrófilos. Te mandan a hacer estudio de plaquetas. Si traes muchas plaquetas, también es un biomarcador de inflamación. Se pueden hacer estudios también, por ejemplo, de sedimentación globular. También se puede pedir al laboratorio interleuquina 6, interleuquina 1, que son también marcadores de inflamación. Y todo esto se redujo cuando tú estás teniendo una dieta rica en polifenoles. Este es un estudio muy famoso, muy bueno, que se hizo en el 2016, que se llama el estudio Molly-Sani, y aquí se ve claramente cómo los polifenoles ayudan en los procesos de inflamación de bajo grado o inflamación silenciosa. Y vemos también, por ejemplo, el ácido carnósico del romero, cómo tiene un efecto múltiple antioxidante, similar a lo que puede ser la vitamina E y la vitamina C. Vemos que el ácido carnósico contenido en el romero, por ejemplo, es un potente desinflamatorio y antitumoral, ¿verdad? El ácido carnósico atenúa el factor de necrosis tumoral, que es otro marcador de inflamación,
que se puede pedir en el laboratorio. Vuelve a ser de las suyas el NF-kappa beta, ahí vuelve a aparecer. ¿Te acuerdas que esta molécula era la que activaba toda la cascada inflamatoria y que es causante del cáncer también? Y entonces, la esencia que trae el romero te va a ayudar a que te desinflames. Aquí nuevamente les pongo esta diapositiva que ya vimos, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral, pues es un factor, ¿verdad?, que si está presente como marcador va a contribuir a todos estos, digamos, activación en cada una de las células, por ejemplo, del hígado, del sistema inmunológico, del endotelio vascular, de las articulaciones en las rodillas o de las células en el hueso, para que haya inflamación, ¿no? O sea, si se activa en el hueso, hasta abajo viene osteoporosis, artritis, angiogénesis, es decir, desarrollo de vasos sanguíneos e inflamación, como ya lo habíamos dicho hace un momento. El ácido rosmarínico, nuevamente del romero, pues vemos cómo actúa como si fuera un esteroide, bloqueando o modulando los inflamatorios que vimos hace rato, que aprendimos hace rato. Y bueno, el extracto de olivo también, en la aceituna, en el té de olivo, ayuda a desinflamar en los pacientes obesos. Y, por ejemplo, las antocianinas del frijol negro, las antocianinas que vienen, por ejemplo, en moléculas como los berries, ¿verdad?, ayudan a regular la diabetes. Este es un estudio muy grande, ¿verdad?, que se hizo también en más de 3 millones de pacientes, en donde se descubre por Harvard que los flavonoides que vienen en estas moléculas, en estos alimentos, pueden ayudar a prevenir y hasta curar la diabetes. Las catequinas del té verde, ¿verdad?, también tienen un poder antitumoral y antiinflamatorio muy, muy poderoso. Y bueno, pasamos al tema de la dosis. Yo siempre les digo a mis amigos, en la dosis prácticamente está el veneno. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que dependiendo de la forma en que administres los fitonutrientes, los nutracéuticos, que garanticen que lleguen hasta la célula y hasta las mitocondrias, va a permitir que toda esta regulación de todas estas moléculas que has aprendido el día de hoy te den los resultados esperados. Mucha gente me dice, no, doctor, ya tomé omega 3 y no me funcionó. Yo ya tomé cardo mariano y no me funcionó, no se me quita el hígado graso. Yo ya tomé esto y no se me quita. Pues no se les quita porque no son sustancias con la dosis adecuada o el método adecuado para que entren al cuerpo. Entonces, no es muy importante la dosificación y el origen de estos nutrientes, que a final de cuentas son la clave para que nosotros podamos estar en ese proceso de desinflamación. Entonces, vamos ya prácticamente con el cierre. Quiero decirte que hay mucha información al respecto de lo que hoy la ciencia nos aporta. En esta diapositiva te muestro 2 libros que hablan sobre medicina mitocondrial. Y aquí obviamente se habla de estrés oxidativo y de inflamación. Estos autores fueron el doctor Marvin Edeas y el doctor Volmar Weissig, son los autores de estos libros, y ellos han contribuido con unos laboratorios que se llaman Sankey Mayor, que son unos laboratorios que tienen su sede en Japón y en París, en Tokio y en París, y que son laboratorios que se han enfocado en hacer ciencia enfocada a fitonutrientes y a nutracéuticos con innovación en nanobiotecnología, nanomedicina, que hoy quizá tú ya hayas escuchado acerca de la nanomedicina como el futuro de la medicina. Entonces, cuando tenemos un enfoque hacia la mitocondria, hacia el estrés oxidativo, hacia la inflamación y hacia la nanobiotecnología, estás hablando de nutrientes de alto poder. Nutrientes que tienen certificaciones, que están en el Vademecum médico, nutrientes que tienen sellos de calidad como el sello kosher, que son consumidos por deportistas de alto rendimiento y con el sello BSSG, que son certificados libres sin gluten, evidentemente para no provocar inflamación, y que son nutrientes que son extraídos de sembradíos que el mismo laboratorio, que la misma han cultivado a lo largo de muchos años, sembradíos en Japón, de té verde, sembradíos en Francia, en Toulouse, con respecto al romero, sembradíos de olivo en España. Y a partir de esto, el laboratorio creó una patente que se llama Orizot Enzym 3, la fuerza o el poder de las enzimas curativas. Esto que te muestro aquí
¿sí? Esta patente de Orisodencin 3 está hecha principalmente de dos componentes milenarios de la dieta mediterránea, que es el olivo y el romero. Y su principal acción de esta patente, que es un polvo que se diluye cómodamente en un vaso con agua, reactiva tus sistemas naturales antioxidantes de tu cuerpo, es decir, va a controlar todo lo que aprendiste el día de hoy, va a evitar que la mitocondria se dañe con tantos radicales libres generados dentro de la mitocondria, va a mejorar la microcirculación, ya hablamos que cuando hay inflamación mejora la microcirculación, va a mejorar la inflamación de tu cuerpo, va a rehidratar a tus células y va a permitir que tengas una mayor energía. Ahí viene un manual científico para la gente que hoy nos escucha, que tenga relación con la salud, nutriólogos, médicos, bioquímicos, que les interese conocer más al respecto, le pueden pedir a la persona que les invitó a ver esta conferencia el manual científico. Y a ti, mi querido amigo, que te ha interesado mucho escuchar sobre todo este tema de inflamación y que quieres respuestas ante un problema que has padecido durante años, a la persona que te invitó también a ver esta conferencia, acércate con él y dile, quiero saber más acerca de este nutriente, de esta patente Orisodencin 3 para los beneficios para mi salud. ¿Cómo se usa esta patente? Bueno, es un polvo que viene en un sobre de 3 gramos, que normalmente se diluye en un vaso con agua. Puede ser muy flexible la cantidad que tú agregas de agua, puede ser desde un vaso hasta 1 litro de agua, y se puede tomar en la primera hora de la mañana. Si la persona está muy inflamada, puede tomarse a mediodía y en la noche, de 1 a 3 sobres al día. No tiene ningún efecto secundario y viene en el vademecum médico de los países en donde se encuentra presente este nutriente. La segunda patente es una patente que se llama Auxilia Night Reset. Como les digo, esta patente también tiene nanobiotecnología. Esta patente está hecha principalmente de olivo, de romero, pero se le agrega las antocianinas que Harvard descubrió como moléculas antidiabéticas, antiobesidad, antisíndrome metabólico, que vienen derivadas del frijol negro, y moléculas del té verde. Obviamente este producto, este nutriente, este nutracéutico, tiene la capacidad de ayudar a que ese adipocito que viste en la diapositiva, que se veía en amarillo, inflamado, crecido, ayude a reducirlo. Nos ayuda también a que esas moléculas de azúcar que están entrando a tu cuerpo se absorban de una manera lenta, ordenada, regula nuevamente la inflamación para que no haya este mecanismo de aumento de la absorción de la glucosa por la célula, ¿verdad? Regula también el daño celular, hace que los azúcares dentro del torrente circulatorio bajen, es decir, tiene un efecto antihiperglicémico y pues regulación de lo que viene siendo el azúcar y los triglicéridos y el colesterol dentro de tu cuerpo. Nos ayuda también esta patente de Auxilia a descansar mejor por la L-teanina que contiene del té verde. Nos ayuda a elevar las ondas alfa del cerebro, que ya te recomendé elevar a través de la meditación, y por eso también tiene efectos desinflamatorios elevando las ondas alfa cerebrales. Y bueno, también tiene su manual científico, como lo puedes ver tú ahí. Quiero decirte que el mayor investigador en polifenoles en el mundo es el doctor Vincent Nicol, que se encuentra ahí de brazos cruzados en el centro con todo su equipo de trabajo. Esto es del Instituto de Biología Molecular en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, en España. Y pues este es un proyecto que se llamó el Proyecto Auxilia. Prácticamente los estudios clínicos finales se terminaron pues ya hace más de 10 años y siguen siempre en innovación constante y en investigación constante. Vincent Nicol es el científico que más sabe de polifenoles en el mundo. Y bueno, gracias a esas investigaciones en Europa tienes productos como por ejemplo los comercializados por el laboratorio Farmaforte en farmacia, tienen más de 10 años como líder en ventas para el tema del control del sobrepeso, el síndrome metabólico y la diabetes. Y te puedes dar cuenta cómo en Francia, en Alemania, en España tienen diferente nombre y puedes ver ahí en la foto donde dice Francia que dice Auxilia, ¿verdad? Auxilia, porque viene la patente
que hoy te estoy presentando, que viene en México, una presentación en polvo, un sobre de 3 gramos, que puedes tomar también en la mañana, en la tarde y en la noche, y que puedes diluir en agua al tiempo. Lo puedes combinar con el Velage, con la patente de Orisod, que se llama Velage, y lo puedes tomar también en un momento dado, si lo prefieres, con agua caliente para aumentar el poder termogénico, como si fuera un té. Es un producto que recomiendo tomar con el alimento para que amortigüe esta inflamación silenciosa y esta migración de glóbulos blancos al estómago y al duodeno, y que no te inflames después de comer. Yo le llamo a este producto el quitaculpas, el producto que nos ayuda a evitar justamente que haya picos de glucosa, exceso de grasa, oxidándonos e inflamación a nivel gástrico e intestinal. Y un tercer nutracéutico, producto que quiero mencionarles, que nos ayuda mucho también a la regulación de la inflamación, es un nutriente que está hecho de un complejo biomineral marino, rico en más de 64 minerales del mar, principalmente magnesio, selenio, zinc. El magnesio es el más rico en este producto, que viene en 2 mililitros de agua marina y que es esencial en el organismo para regular el metabolismo, para regular las hormonas, para regular el tránsito intestinal, para regular la contracción muscular, para regular el sueño. Tiene muchísimas funciones, como vienen ahí, como te lo acabo de decir, y fíjate, esta diapositiva es muy bonita porque en ese ciclo que viene ahí de sustancias, vienen unos cuadritos en rojo señalando al magnesio. El magnesio es muy importante en un ciclo energético de nuestro cuerpo que se lleva a cabo en la mitocondria, que se llama ciclo de Krebs. Y ahí, en ese ciclo de Krebs es donde se produce energía. Y ahí precisamente es donde se produce el estrés oxidativo y donde se genera también procesos inflamatorios. Entonces, cuando tú tienes magnesio, pues, ¿qué va a ocurrir en tu cuerpo? Magnesio ayuda a la fatiga crónica, disminución del dolor, disminución de la fatiga, y evidentemente hay un síndrome que se llama el síndrome de fibromialgia, ¿verdad? Que es donde la persona se siente así, como en esa caricatura, con los pies de plomo, con los brazos de plomo, con la espalda pesada, hay dolor, no me puedo mover, y evidentemente el magnesio pues tiene muchísimas implicaciones en salud. Ahí puedes ver en el insomnio, en el dolor de cabeza, en la ansiedad, en la depresión. Todas estas enfermedades que ves ahí están ligadas al proceso inflamatorio y al proceso de estrés oxidativo. Por ejemplo, el zinc se asocia, en este estudio de una revista de reumatología, se asocia a la disminución de zinc a mayor número de puntos dolorosos o puntos gatillo diagnósticos en el diagnóstico de la fibromialgia. Entonces, es importante cuando nosotros tomamos minerales para poder regular todo nuestro cuerpo, todas las 300 reacciones bioquímicas que regula el magnesio, con un magnesio de alta biodisponibilidad y que puede ser usado de una manera mezclada, por ejemplo, con la patente de Orisod, que es el Velage, o con la patente de Auxilia, que es el Cronuit, o que puedes mezclarlo también en tu crema de uso diario, en tu champú, en tu pasta dental, cuando tienes inflamación de tus encías, cuando tienes aftas también, o poderlo poner también como un aderezo en tu ensalada, ¿verdad? En tus verduras, en tu jícama, en tu pepino. Ahí también puedes usar el INER 7, que es como se llama. Entonces, una síntesis de estos 3 nutrientes: el Orisod Enzym 3 desintoxica, el Auxilia Night Reset protege, es decir, evita que te sigas intoxicando, te desinflama y evita que te sigas inflamando y oxidando, y el INER 7 es el que reajusta, el que pone todo en orden a partir de ese complejo biomineral marino. Y quiero cerrar, mis queridos amigos, con estos metabolitos y polifenoles del cacao. A mí me tiene maravillado una patente japonesa que se llama Bovia, que está hecha de 596 metabolitos, en donde se incluyen aminoácidos, que son sacados a través de un proceso de fermentación en frío, con una técnica patentada que se llama Cold Fusion Technology, y que tiene la función de fermentar el cacao a través de una bacteria que contiene esta planta. Los japoneses han invertido en nuestro país, en México, en una región de Chiapas, en el Soconusco, porque ellos se dieron cuenta que el cacao mexicano es el cacao más rico
en polifenoles en todo el mundo. Y de ahí, justamente, es de donde se saca esta patente de Bovia. Y obviamente fue un producto generado, salido de México para los mexicanos, precisamente porque somos el país número 2 en obesidad actualmente, ya nos volvió a superar los Estados Unidos, somos el país donde más muertes por diabetes ocurren y evidentemente con un sobrepeso de más del 70%, más de 7 personas en México de cada 10 padecen de esta patología. Y bueno, tiene enzimas digestivas, aminoácidos, prebióticos, probióticos, y aquí, por ejemplo, les muestro un artículo científico donde habla que los polifenoles y flavonoides contenidos en el cacao y en los berries reducen la activación plaquetaria, es decir, reducen la activación de las plaquetas, que son unas células del tejido inmunológico que sirven para coagular. Muchos médicos, muchos pacientes toman medicamentos antiplaquetarios, entre uno de ellos puede ser la aspirina, precisamente para que no se les hagan coágulos, trombosis, embolias, y aquí vemos claramente cómo los polifenoles del cacao ayudan a que esto no ocurra, y es un potente desinflamatorio. Esta es una investigación muy reciente del 2017, en donde se considera a los polifenoles del cacao un nutracéutico antiinflamatorio y antiplaquetario. Aquí vemos, por ejemplo, mecanismos de los flavonoides del cacao. Tiene un efecto inhibidor por ejemplo, del colesterol LDL, un efecto antihipertensivo, ¿verdad? Mejora la presión arterial, tiene un efecto vasorregulador, ¿verdad? En la función también del endotelio, por eso también mejora la presión arterial, antiagregante, ya lo vimos en la transparencia previa, y un efecto antiinflamatorio regulador de la respuesta inmunológica. Y bueno, finalmente, mis queridos amigos, aquí en el círculo en rojo tenemos que Bovia ayuda a la inflamación. Es decir, después de tomar Bovia, vas a tener saciedad, ya no vas a querer comer ávidamente, vas a disminuir tu inflamación, va a disminuir la grasa en tu cuerpo, ya no vas a formar tanta grasa, va a mejorar la glucosa dentro de tu organismo, vas a aumentar la energía y vas a tener nutrientes antioxidantes desinflamatorios. Y puedes ver claramente cómo la flora intestinal mejora al tomar esta patente de Bovia. Una vez que tú lo empiezas a tomar, desarrollas bacterias intestinales más diversas, de mayor tipo, que ayudan a la inflamación dentro de tu cuerpo, porque el intestino pues, se ha considerado también el segundo cerebro, nos regula con neurotransmisores cerebrales, ayuda para el tema del autismo, en fin. Y, pues bueno, comparte, ¿verdad?, con amor y bienestar con tus seres queridos los nutrientes de Sankey Mayor. Es una foto que me encanta porque a final de cuentas, cuando hacemos las cosas con amor y enfocado a nuestros pacientes, vemos los resultados extraordinarios con nutrientes de este tipo y con un cambio en la alimentación. Más allá de los buenos alimentos y excelentes suplementos, la parte que falta. Cada sonrisa y cada acto de amor son los factores de salud más importantes, pues dan paz y felicidad al alma. Aquí les dejo, mis queridos amigos, con mi nombre completo, Dr. Rafael Pámanes Bringas. Aquí están mis teléfonos de la clínica para cualquier duda, cualquier aclaración. Les dejo también con un correo electrónico. Y, pues bueno, yo te invito a que déjame pasarme aquí para que me veas, ¿sí? Yo te invito, mi querido amigo, a que si te gustó la presentación del día de hoy, le encontraste mucho sentido, aprendiste, te recordé algo que no sabías, te enseñé, te recordé algo que ya sabías, te recordé algo que no sabías, y te motivó esto, te sembró una semilla para que tú veas hoy por los tuyos, por tu familia, ¿sí? Dile a la persona que te compartió este link para ver esta charla médica el día de hoy, que te muestre más información al respecto. Pídele los nutrientes desinflamatorios y empieza a tener una mejor calidad de vida. Te deseo que tu vida esté llena de bendiciones hoy y siempre, que cada uno de los miembros de tu familia goce de salud plena, porque con salud todo lo podemos lograr, todo lo podemos hacer. Sin salud, la vida se vuelve más pesada, más dificultosa,
y no nos merecemos estar enfermos, nos merecemos estar sanos. Si tú piensas sano, si tú sientes sano y si tú comes sano, ciertamente vas a tener un triángulo perfecto de sanidad. Y si te suplementas de manera adecuada a través de nutrientes como los que hoy estás conociendo como una innovación, como una primicia en México, te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Hemos transformado miles de vidas a través de 25 años de experiencia profesional, a través de 15 años haciendo una medicina funcional e integrativa y a través de los últimos 4 años donde integramos a nuestra terapéutica profesional nutrientes de alta nanobiotecnología enfocados a la mitocondria, a la inflamación y al estrés oxidativo, que son los cimientos de toda enfermedad. Querido amigo, Dios te bendice abundantemente. Nos vemos en la próxima. Me tardé un poquito más, pero espero que esto, con mucho amor, se los dejo, les haya servido y les deje a ustedes mucho beneficio. Nos vemos.